Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Un nuevo terreno de disputa entre republicanos y demócratas en Estados Unidos ha generado la nominación de un nuevo juez de la Corte Suprema, esto después de la muerte de Ruth Bader Ginsburg, una jueza progresista que sin duda alguna dejó una huella importante en la historia de Estados Unidos. Veamos de quién se trata. Sex discrimination existed. La izquierda estadounidense ha perdido a su ícono. Ruth Bader Ginsburg, una pionera en la defensa de los derechos de la mujer, murió este viernes después de luchar contra 5 episodios de cáncer a lo largo de su vida. Esta jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos cursó una larga carrera legal, impulsada por sus propias luchas como mujer en una profesión dominada por hombres. En la Facultad de Derecho de Harvard fue una de las 9 mujeres de una clase de 500 estudiantes. Después de graduarse de Columbia como la mejor de su año, todavía se enfrentó a dificultades para encontrar trabajo, ya que los jueces federales no querían contratar mujeres. En 1970 fundó la primera revista jurídica dedicada exclusivamente a los derechos de la mujer. 2 años después, ayudó a lanzar una sección similar dentro de la poderosa Unión Americana de Libertades Civiles. Y para 1974, el organismo había participado en más de 300 demandas por discriminación de género. Así, Ginsburg se ganó una reputación con su trabajo lento pero constante, favoreciendo las batallas ganables por encima de los casos llamativos. En 1994 fue nominada a la Corte Suprema por Bill Clinton, convirtiéndola en la segunda mujer en servir en el máximo órgano judicial de Estados Unidos. Allí continuó defendiendo los derechos de las mujeres con sentencias sobre temas controversiales como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la inmigración. Era reconocida por ser una gran disidente del gobierno de Trump y cuando hablaba de su visión de la ley durante discursos en todo el país, siempre era recibida con ovaciones. Cuando la gente le preguntaba cuántos de los 9 escaños del tribunal debían ocupar mujeres, ella siempre daba la misma respuesta. ¿Cuándo crees que habrá suficiente? Es obvio, cuando haya 9. Su baja estatura, combinada con su rechazo a dejarse intimidar, la hizo ascender al estatus de ícono de la cultura pop en una generación mucho más joven. La popular magistrada del más alto tribunal del país era venerada por los progresistas y odiada por los conservadores. La nominación de Donald Trump de 2 jueces de la Corte Suprema cambió el balance de la Corte de 5 a 4 por los conservadores. El fallecimiento de Ginsburg podría reforzar la tendencia conservadora en la entidad. Esta elección de un nuevo juez ha generado discrepancias en torno al escenario político que está viviendo Estados Unidos, porque están a semanas de las elecciones presidenciales y el tema, pues obviamente, se ha politizado. Era inevitable que esto sucediera. Pese a este escenario, 4 años atrás había opiniones muy diferentes en torno a la elección de un nuevo juez de la Corte Suprema, también en un año electoral. Veamos. La Constitución es bastante clara sobre lo que se supone que debe suceder ahora. Cuando hay una vacante en la Corte Suprema, el presidente de Estados Unidos debe nominar a alguien. McConnell y de todos los demás detenerlo. Se llama demora. Si el Senado de Estados Unidos, que es controlado por los republicanos, aprueba la elección de su candidato, esta bancada habría elegido a 3 de los 9 jueces que componen esta corte. Veamos. Dejemos que el pueblo estadounidense decida. El Senado revisará apropiadamente el asunto cuando considere la calificación del nominado. El próximo presidente nominará a quien sea. Ya estamos escuchando afirmaciones incorrectas de que no hay tiempo suficiente para examinar y confirmar a un nominado. Podemos desacreditar este mito en unos 30 segundos. A partir de hoy, quedan 43 días hasta el 3 de noviembre y 104 días hasta el final de este Congreso. Estamos hablando de un cargo que es vitalicio, que puede moldear la legislación de temas como el sistema y la atención médica en Estados Unidos, el derecho al voto,
el derecho de las minorías, el aborto, la migración, entre otros temas. Esta elección tiene lugar en un año de elección presidencial, de pandemia, de incendios forestales en California, tensiones con China, manifestaciones y el movimiento Black Lives Matter. El legado de Ruth Bader Ginsburg y la lucha por su sucesión son nuestro tema hoy en el debate de France 24. Para analizar este tema, entonces hemos invitado a María Herrera. Ella es estratega republicana y también es vicepresidenta de la Asamblea Hispana del Partido Republicano en la ciudad de Miami, en el estado de Florida. También está con nosotros Michelle Manat, analista política, estratega demócrata, y Lawrence Gombiner, él es abogado y analista político. Ustedes también son parte de este debate. Dejen todos sus comentarios en @France24_ES y @Santilogo. Deje los comentarios o las preguntas también con la etiqueta numeral el debate F24. Comienzo con María Herrera preguntándole por la jueza Ginsburg como un ícono que dejó muchos cambios y dejó lecciones en Estados Unidos. ¿Cuáles son sus impresiones antes de entrar en materia política? Bueno, yo coincido con el análisis que has llevado a cabo. Creo que fue un icono en el ámbito legal, una jueza progresista, defensora de los derechos de la mujer, contra la discriminación y quizás demasiado liberal para mi gusto, pero una mujer que se merece el respeto de todos los juristas en Estados Unidos y a nivel mundial, y que ha sido un referente para todos los abogados en Estados Unidos realmente. Michelle Manat, su opinión. Bueno, yo creo que yo utilizaría otro término, no progresista. Ella fue una mujer quien interpretó a la Constitución de una forma moderna. Es una mujer que fue educada en los años 50. Ella misma experimentó mucha discriminación, no podía llegar a un puesto con un bufete de abogados, no había ninguna oferta para ella. Ella tenía que encontrar otro camino para entrar en su carrera indicada, que es la ley y derecho. Y luego, paso por paso, vio y quería dedicarse a confrontación y cambios de todos los obstáculos para mujeres y para minorías en Estados Unidos. Y eso es lo que hizo. Eso es interpretación y uso de sus habilidades de una forma moderna, no es progresista. Lawrence Gombiner, su opinión sobre la jueza Ginsburg. Bueno, es una figura sobresaliente en la era moderna de nuestra corte. Estoy de acuerdo con mis colegas, ha sido sumamente importante. Fue una juez seguro, una ancla de la rama progresista. Voy a estar de acuerdo con la señora Herrera en eso. Y también fue una figura cultural en nuestra cultura, muy importante. Fue un símbolo para muchas mujeres, muchos profesionales, muchos en la rama judicial y alguien que todo el mundo pudiera respetar o estar de acuerdo ideológicamente o no. El escenario político en Estados Unidos en este momento, ya lo decíamos, tiene muchísimas aristas que están afectando diferentes aspectos de la vida diaria y de la vida política de ese país. La pandemia, las relaciones con China, la candidatura de Donald Trump a una elección presidencial en las próximas semanas serán los comicios. También estas protestas ciudadanas que lo mencionábamos por el movimiento Black Lives Matter. El escenario político es difícil. ¿Esto dificultará, María, la elección de esta vacante que queda ahora allí después de la muerte de Ginsburg? No, yo no creo, no debería de afectar, puesto que el presidente tiene legalmente la capacidad y además la obligación, ¿no?, de nominar a una candidata para reemplazar a la recién fallecida Ruth Ginsburg, y además el Partido Republicano controla el Senado en Estados Unidos, necesitan 50 votos. Y hoy, con las afirmaciones del senador por Utah, Mitt Romney, se confirma que el Senado va a contar con los suficientes votos para confirmar a la candidata
que proponga el presidente Donald Trump este sábado. Por otra parte, es cierto que es alarmante el estallido social que estamos viviendo y que declaraciones como las que ha hecho, por ejemplo, Alexandria Ocasio-Cortez o algunos de los demócratas, pues no ayuda, puesto que en sus palabras han dicho que esto debe ayudarnos, el fallecimiento de Ruth Ginsburg debe ayudarnos para radicalizarnos, y eso es algo que, bajo mi punto de vista, es inaceptable. Michelle Manath, le hago la misma pregunta, pero hago énfasis en el escenario de las elecciones presidenciales. Estamos a muy pocas semanas y la bancada demócrata ha pedido al presidente que no haga una elección de ningún juez o no proponga ningún nombre hasta después de los comicios. Sí, bueno, quiero empezar con esto, con la nominación de la jueza Ginsburg. El voto en el Senado en aquel momento fue 96-3. 96 de los senadores actuales del momento votaron a favor de ella. Así que si llegamos a este año 2020 y pensamos en lo que estamos viendo en el margen, es negligent, es muy poquito. Entonces, la polarización del país es algo muy, muy concreto y de mucho riesgo. Eso complica bastante para nosotros. Yo soy demócrata y 100% demócrata. En mi sangre tengo nada más que soy demócrata. Y eso nos ha complicado bastante porque forza otro tema muy importante y que tiene un peso y que es relevante para los años que vienen, que ha llegado y encima de todo esto. Es sinceramente trágico que en un momento cuando hay 200,000 de norteamericanos que han perdido su vida desde enero por COVID, cuando hay 6,000 millones de casos en el mundo por COVID y cuando por lo menos 7,000 healthcare workers, médicos, enfermeras, técnicos o más han perdido su vida en la lucha contra COVID. Eso es donde quieren hacer la confrontación los republicanos. No quieren tocar el tema del paquete de salida y paquete de ayuda financiera para los norteamericanos. Quieren forzar esto y la confrontación entre los dos partidos. Es trágico y es una falta de liderazgo en el máximo, tanto del presidente Trump como del liderazgo republicano de los senadores. Lauren, su análisis de este escenario, Michelle lo mencionaba, la gran polarización que hay en Estados Unidos en este momento para elegir esta vacante que es de suma importancia y es tal vez uno de los organismos de la política estadounidense más importantes, incluso ha sido llamada como una tercera cámara dentro de la política estadounidense. Sí, definitivamente estamos en un ambiente supremamente polarizado y hay una ansiedad y tensión en la sociedad que jamás hemos visto en muchos años. Entonces, este es otro elemento de esta tensión, de esta polarización que vamos a ver. Ahora, vamos a escuchar mucho de ambos lados sobre los principios, si debiéramos elegir un nuevo juez justo al lado de las elecciones o esperar que el pueblo hable. La realidad es que no hay principios en ese debate porque la Constitución es clara, hay capacidad de nombrar y elegir. La cuestión es de puro poder político y esa es una batalla fuerte, poderosa y con grandes consecuencias para el futuro del país, porque como usted mencionó, ese es un rama judicial muy importante y los jueces sirven por vida. Entonces, si Donald Trump puede nombrar su tercer juez al corte, él puede tener una influencia sobre nuestra política por muchas décadas en el futuro. Por eso, las consecuencias de ese debate son tan altas. Y ese es el temor de la bancada demócrata. María, precisamente el presidente Donald Trump
ha sido criticado por querer hacer este proceso muy rápido. Él ha dicho que va a dar una nominación, la va a dar a conocer entre el viernes a más tardar el sábado. Se está presionando un poco al presidente, todo esto por el marco en el que está de una elección en donde el escenario político y económico ya no está jugando a su favor de cara a la reelección. No, yo no creo. Yo creo que si miramos a la historia, en Estados Unidos ha habido 15 ocasiones en las que hubo una vacante en el Tribunal Supremo durante un año electoral. Además, la confirmación de la jueza Ruth Ginsburg se llevó a cabo en 42 días, de la jueza O'Connor en 33 días, del juez Steven en 16 días. Yo creo que se están haciendo las cosas de manera correcta, además apelando a las propias declaraciones de Joe Biden en febrero de 2016. Él decía que el pueblo americano se merece un tribunal de justicia, un tribunal supremo conformado por 9 jueces a tiempo completo, y él mismo presidió también la confirmación de un juez del Tribunal Supremo cuando lo nominó Reagan. Yo creo que es algo completamente aceptable, y además estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero, de que se trata de una confrontación y una lucha de poder político. Pues le traslado esa afirmación entonces a Michelle, una confrontación por poder político. Entonces lo que estamos viendo acá, y se está dejando de lado la importancia que tiene este cargo simplemente por la necesidad de tener un tercer juez a favor de los republicanos. El análisis que estamos viendo del lado de los conservadores y the narrative, toda la narrativa que lleva, es completamente falsa. Hay hechos básicos. Faltan 42 días para selecciones nacionales. Hay gente que ya hay ciudadanos que ya han votado, y su voluntad y sus expresiones de sus valores y sus expectativas es lo que forman y dan el petróleo a su voto. Hay gente que han votado el jueves y viernes pasado, inclusive en mi estado de Virginia, the Commonwealth of Virginia, donde empezamos con Massachusetts, la historia de nuestro país. Empezó en Jamestown. Ya han votado con la expectativa de ciertas cosas en la Corte Suprema. Eso fue un earthquake, un terremoto, una llegada de algo máximo de disruption, que la jueza icónica y muy, muy querida falleció después de años de su batalla contra cáncer. Lo que están haciendo los senadores en el liderazgo del Senado, inclusive unos que no se han puesto para reelección, que se van a jubilar, como el senador Lamar Alexander del estado de Tennessee, es inaceptable. Ellos pueden empezar para los resultados que vamos a tener en el mes de noviembre. Y no hay nada que la Corte Suprema en sus funciones va a sufrir sin tener una o un juez. Es un power grab al máximo. Y toda la gente que han tenido experiencia como historiadores y analistas, tanto abogados como periodistas, lo están diciendo. Lauren, su opinión al respecto. Un power grab, como lo dice nuestra invitada. Bueno, es un power grab porque los republicanos en este momento tienen el poder. Estoy seguro, con todo respeto a mi colega señora Manat, que si los demócratas tuvieran la oportunidad, ellos harían lo mismo. ¿Por qué? Porque tener su aliado ideológico en la Corte Suprema de los Estados Unidos es algo sumamente importante para cualquier partido político. Entonces, los republicanos quieren poner su marca en la Corte Suprema, que va a demorar por décadas. Yo creo que los demócratas harían igual, lo mismo. Lo que estamos viendo es algo que bajo la Constitución es perfectamente legítimo.
Moralmente y políticamente tienen que decidir los votantes si es aceptable o no. Y ellos van a tener la oportunidad de votar entre ahora y el 3 de noviembre. Y el escenario tiene similitudes con lo que sucedió hace 4 años. Lawrence, sigo con usted porque tengo aquí una pregunta para contarle a los televidentes de América Latina para que usted nos explique un poco cómo es este proceso. Prácticamente esto está en manos de 3 personas y son 3 personas que son republicanas. El presidente Donald Trump envía la propuesta al Senado. El senador Graham, que es el presidente del Comité de Justicia, la debate y la aprueba. Y luego el senador McConnell, que es el líder de la mayoría en el Senado, convoca a la ratificación en el Pleno del Senado de Estados Unidos. Esto prácticamente ya está dicho. Desde su punto de vista, ¿no hay opción para que los republicanos puedan ganarse otra ficha en esta corte? Bueno, eso es, como mencionó la señora Herrera, con la declaración del senador Romney que él iba a apoyar la consideración de un juez en este periodo. Este da a los republicanos una gran ventaja, porque ellos tienen una ventaja de 3 senadores en el Senado y con la votación del vicepresidente, que si están empatados, el vicepresidente vota, en realidad tienen una ventaja de 4 senadores. Necesitan los demócratas que 4 senadores republicanos voten contra el candidato para tener un chance. 2 senadores republicanos ya han dicho que no van a votar por un candidato antes de estas elecciones, entonces necesitan 2 más. Si mantienen el señor McConnell, mantiene fieles los demás de los senadores republicanos, no hay chance para los demócratas frenar este tren. Va a ser elegido por las razones que hemos hablado. Michelle, su opinión en torno a lo que podrían hacer la bancada demócrata. Ya vemos cómo está el panorama para la elección. Estas 3 personas son republicanas. ¿Qué otras opciones tienen entonces los demócratas para ejercer allí presión y lograr su cometido? ¿Qué es lo que quieren tener otra ficha allí? Hay 2 hechos que quiero agregar. En primer lugar, estamos en la época, como dije, de faltan 42 días para las elecciones en sí, el 13 de noviembre. Hay la voluntad popular en el país, que es muy, muy obvio, está afuera, está en las calles, está en los medios, de día tras día tras día. También hay encuestas muy respetadas en los últimos días que están indicando que la mayoría de los ciudadanos del país, de los 2 partidos, de ambos partidos y también de los independientes, quieren esperar. Así que voluntad popular es un factor. También, en términos de cómo funciona el Senado, yo trabajé en el Congreso varios años, como conoce señor Gombiner, y también nuestra otra colega. I worked on the House Foreign Affairs Committee, sirvió en el Comité de Asuntos de Relaciones Exteriores. Hay un proceso en el Senado y en el Comité de Justicia que indica que los 2 líderes, el republicano y la demócrata, en ese caso el senador Lindsey Graham del estado de South Carolina y la senadora Dianne Feinstein del estado de California, ellos deben y pueden encontrar un acuerdo entre ellos para el proceso de la nominación y la audiencia para él o la candidata para la jueza, para esta posición. Y esto es algo que no están respetando los líderes del Partido Republicano, desde A hasta Z, desde el inicio hasta ahora, y todavía estamos en periodo de luto. Yo tengo negro puesto esta noche por una razón. La jueza Bader Ginsburg acaba de fallecer. Va a estar en el Capitolio en una ceremonia de honor el día viernes. Entonces, podemos esperar. No hay una razón por forzarlo tan rápido y de una forma inconscientemente rough. Sí.
María, retomo la comunicación con usted. ¿Quiénes son esos posibles candidatos o candidatas por parte de los republicanos para esta plaza que hay vacante en la Corte? Bueno, pues aquí en el sur de Florida conocemos a la jueza Lagoa, una mujer cubano-americana, nacida en Hialeah, de padres inmigrantes, que además ahora se encuentra en el 11º distrito, en la Corte de Apelaciones, muy querida por todos los hispanos, una mujer no solo por el hecho de ser hispana y de ser mujer, sino una mujer conservadora, católica, que con su vida y sus decisiones ha marcado y ha demostrado ser una mujer de una alta estimación y claramente muy ética. Y por otro lado también yo creo que tenemos que considerar a Amy Barrett, ¿no? También una jueza que ahora se encuentra en la Corte de Apelaciones en el 7º distrito y que es además madre de 7 hijos, 2 de ellos adoptados de Haití, también católica, conservadora, y son mujeres y referentes que seguramente harían una labor increíble en el Tribunal Supremo y que cuentan con el apoyo de los conservadores. Estamos muy ilusionados por este proceso de nominación, confirmación y reemplazo de la jueza Ruth Ginsburg, que en paz descanse. Lawrence, en Estados Unidos, ya lo decíamos, esta corte goza de un alto prestigio, pero en los últimos años ese prestigio se ha visto un poco entorpecido por hechos, por decisiones que ha tomado la Corte y por diferentes situaciones en las que se ha visto inmersa desde el punto de vista de sus integrantes, que ya lo decíamos, son cargos vitalicios. Teniendo estas diferencias de cargas entre los partidos, ¿no se incrementa un poco ese desprestigio, digámoslo así, ante los votantes, ante los ciudadanos? ¿No está perdiendo un poco esa neutralidad o esa capacidad de dedicarse específicamente a analizar la Constitución en vez de estar con una carga política? Bueno, es una buena pregunta. Yo no diría que ha perdido prestigio, pero yo creo que sí hay un riesgo que una neutralidad con que hemos vivido por los últimos años, o sea, una diferencia básicamente de 5 conservadores contra 4 liberales, aunque esas son estimaciones. Con ese 5-4 siempre hay cambios de posiciones y siempre hay como decisiones muy estrechas. Si ese vuelve a ser 6-3, va a solidificar un control conservador sobre el corte que tiene preocupado los liberales y los progresistas en el país. Pero hay una cosa que hay que recordar. Tenemos una historia donde jueces nombrados por un lado político han vuelto o no han sido tan fiel y tan rígido en la aplicación de la ley. O sea, ya hemos visto con el juez Roberts que ha enojado a muchos conservadores por sus decisiones. Entonces, a una vez que están en el corte, tienen plena libertad de regir como ellos decidan. Y ha habido sorpresas en el pasado y puede haber sorpresas en el futuro. Pero definitivamente va a ser menos neutral el corte, va a ser más sólido, conservador, si llega a nombrar y ratificar este nuevo juez por el presidente Trump y el Senado republicano. Así es. Voy llegando ya al final del programa. Quiero que hagamos las conclusiones para el cierre. Michelle Manat, ¿usted qué cree que va a suceder a partir del viernes, fecha que dio el presidente Trump de fecha límite para presentar unos nominados y que comience ya este proceso en firme? ¿Qué cree usted que va a pasar en esta corte? Bueno, vamos a ver lo que va a pasar o viernes o sábado con el nombramiento que va a darnos el presidente Trump. Inmediatamente los dos lados van a analizar la persona. Obviamente ha dicho que va a ser una mujer y vamos a tener las reacciones. Las reacciones van a ser aún más concretas y específicas. Ahora
En ese momento hay mucha especulación. Entonces, ¿qué va a pasar? El liderazgo del Congreso, tanto demócrata por un lado como los republicanos, van a tener reuniones de emergencia para hablar y para especificar su estrategia en adelante. Y vamos a evaluar y vamos a insistir en que haya más diálogo acerca del proceso y la necesidad de entender bien la persona nombrada. No hay prisa, no hay urgencia para ese nombramiento. Eso es un juego de poder nada más. Los demócratas, nosotros vamos a jugar, tenemos nuestra posición y eso es el plan. Y María, su conclusión, 1 minuto para el cierre. Bueno, pues yo he ido tomando notas de lo que han dicho mis compañeros y quería básicamente decir que yo creo que los republicanos sí se han mostrado respetuosos en todo momento, que se está guardando un periodo de luto y que además la elección popular es clara. El Senado tiene mayoría republicana desde 2014. 2016 sale vencedor Donald Trump, 2018 se confirma la mayoría republicana en el Senado. Por último, y con respecto a lo que ha dicho mi compañero Larry, yo también coincido en que una vez que esta jueza sea nominada y confirmada, tendrá absoluta libertad e independencia judicial, además que le exigimos para votar en conciencia y de acuerdo a su récord. Entonces, nada más, esperemos que sea un proceso, como siempre es en Estados Unidos, absolutamente impecable. Y Lauren, su conclusión para el programa. Bueno, yo creo que ese es un momento histórico. Yo creo que este es un proceso de gran importancia, de gran consecuencias para el futuro del país. Entonces, va a ser muy interesante cómo sucede y cómo reacciona el pueblo de los Estados Unidos. Parece que el presidente Trump tiene los votos, pero nada es seguro. Y de una vez nombrado, este va a cambiar la cara de la Corte Suprema por muchas décadas. Bueno, y sin duda alguna los ojos del mundo estarán fijados en Estados Unidos, no solamente por el avance de la pandemia que ha dejado impresionado a la humanidad entera con los 6.8 millones de casos, por las elecciones presidenciales que tienen lugar en las próximas semanas y ahora por esta nueva disputa y este nuevo capítulo que se abre en la historia de la Corte Suprema de este país, un organismo, como ya lo decíamos, importante en la toma de decisiones en Estados Unidos, en este país norteamericano. Le quiero agradecer a mis 3 invitados del día de hoy por haber estado con nosotros aquí en el debate de France 24, haber expuesto para nuestra teleaudiencia todas sus opiniones en torno a este tema, y a ustedes también los invito para que sigan dejando sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Sigan con France 24, hay mucho más para ver.